Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Redmi K40. Es posible que llegará aquí a España como Xiaomi Mi 11T, un terminal muy interesante de una gama media alta que llega con características muy interesantes y muy bien equilibradas. Bien, primero de todo comencemos por su diseño, donde sorprende un poco, y es que tanto en el Mi 11 como en este caso el Redmi K40 hemos visto como Xiaomi rompe un poco con el sistema, o diseño mejor dicho, convencional que vemos en otros terminales. Lo veíamos en el Mi 11 con esa cámara tan distinta que nos tenía acostumbrados y lo volvemos a ver en este caso en el Redmi K40. Una configuración de cámara algo distinta, que no hemos visto en otros terminales y que la verdad para aquellos que les guste, pues bien, yo soy de esa persona que me gusta ver cambios, es decir, que no sean siempre las mismas tiras, ya sean horizontales o verticales, de cámara a chorreón, ¿no? 4 o 5 sensores puestos ahí y ya está. Sino que haya también cambios, y en este caso lo vemos como tanto en el K40, su versión Pro y su versión Pro Plus han cambiado el diseño. Bien, si comenzamos por su ficha técnica, bueno, destacar que también tenemos varios colores, o como siempre tenemos distintos colores y no hay gran diferencia. Sí que es verdad que a nivel de más interno sí que tenemos gran diferencia, pero en diseño no hay casi diferencia entre el K40, el Pro y el Pro Plus. Si comenzamos por su ficha técnica, empezamos por su pantalla, aquí es donde han dado el mayor salto. Y es que tenemos un panel de 6,67 pulgadas, panel AMOLED, bueno en este caso es un Super AMOLED, con tasa de refresco de 120 Hz y resolución 2K. Como hemos pegado un salto, y es que si comparamos el Redmi K30 con el K40, ha cambiado, no solo en mejora en procesador, sino en pantalla principalmente. Hemos mejorado pasando de un panel LCD a un Super AMOLED, hemos pasado a tener hasta 120 Hz e incluso hemos visto cómo la resolución pasa de Full HD Plus a resolución 2K. Con lo cual hemos visto cómo este terminal ha pegado, por así decirlo, como se suele decir, un glow up, es decir, ha pegado una gran mejora en general, no solo en este apartado, pero aquí es donde más destacamos. Y es que me acuerdo cuando se filtró que podría tener un panel AMOLED, sonaba un poco más para las versiones más pro, pero no lo vemos en este Redmi K40 con este panel Super AMOLED, que la verdad le viene genial. En su apartado de procesador es donde también tenemos una gran mejora, y es que tenemos el Snapdragon 870, un procesador que conocíamos hace relativamente poco y que se sitúa un poco ahí entre el 888, un procesador muy potente, que vemos por ejemplo en el K40 Pro, en el Mi 11, y el 865, un procesador de gama alta que vimos muy utilizado el año pasado, ¿no? Con lo cual se sitúa ahí, es un procesador de gama alta, pero un poco menos potente que el 888, pero con núcleos bastante mejores que el 865. Con lo cual un muy buen procesador, lo estamos viendo en bastantes terminales, esos terminales que no dan el salto a la mayor calidad, en este caso el 888, o que suelen ser versiones como en este caso un poco más abajo, que no son versiones Pro sino que son las normales, ¿no? Con lo cual aquí vemos como el 870 se va a utilizar bastante. Bien, un procesador, como digo, que tanto va a dar conectividad 5G en redes SA como en NSA, y también un procesador muy potente, es decir, como digo, pantalla y procesador genial. En memoria RAM y almacenamiento interno vamos la verdad que también muy bien. Tenemos dos versiones de memoria RAM, 6 y 8 GB de memoria RAM, y dos versiones de almacenamiento interno, 128 y 256 GB. Con lo cual, en tema de almacenamiento interno, memoria RAM y tal, no vamos a tener ningún problema. Aún así, tenemos la posibilidad de ampliarlo mediante tarjeta microSD si necesitáramos más espacio interno. Bien, en su apartado fotográfico, como decía, no solo ha cambiado en el diseño, sino también dentro, es decir, en el apartado fotográfico, vemos cómo han hecho lo mismo que hicieron en el Mi 11. Tenemos una triple configuración con sensor principal de 48 megapíxeles, el sensor de 108 se ha reservado para la versión Pro Plus, es decir, aquí se ha quedado con un sensor de 48 megapíxeles, le acompaña un gran angular de 8 megapíxeles y una mezcla que ya hicieron en el Mi 11 y lo vemos aquí, han definido como telemacro, ¿no? Es decir, la mezcla entre telefoto y objetivo macro lo han juntado en uno y tenemos un sensor telemacro de 5 megapíxeles como tercer sensor. La verdad que es muy interesante, hay que probarlo, es decir, cuando llegue aquí pues veremos un poco mejor cómo funciona esta lente telemacro, que además aquí es de donde sacamos los 5 aumentos, etcétera, pero muy interesante la verdad su configuración, y es que vemos como no han puesto un chorreón de sensores sin más que sentido, como gran angular, macro, normales, o sea, es decir, monocromo y tal, no han puesto un chorreón de sensores sin sentido, sino que han elegido bastante buenos sensores, tanto el sensor de Sony 48 megapíxeles, un gran angular bastante bueno, y este telemacro que primero hace que te ahorre pues el tener que poner un telefoto y luego un macro, etcétera, y que la verdad al ser así un poco como híbrido entre dos sensores, la verdad que hace que tenga mucha mejor calidad en las cámaras.
En su cámara selfie han conseguido reducir el tamaño, es decir, es una cámara en pantalla, es decir, no vamos a tener un notch, sino que va a estar agujereado en pantalla, y han conseguido reducir bastante el tamaño para que ocupe mucho menos del pantalla. Con lo cual, en ese sensor de 20 megapíxeles encargado para los selfies, se ha conseguido reducir un poquito más el tamaño y que no ocupe tanto en pantalla. Yo lo digo, por ejemplo, en el Poco X3 NFC, está muy bien que esté integrado en pantalla, pero sí que es verdad que ocupa bastante, y en este caso han conseguido reducirlo para que no ocupe tanto, etcétera. Como casi que nos olvidásemos un poco de que la cámara selfie está ahí. En tema de batería, muy interesante también, que tenemos 4520 mAh acompañado de una carga rápida de 33 vatios. Bien, en la presentación lo comparaban con el Vivo IQ7, ¿no? Es decir, comparaban que al tener más batería, en este caso 4520, han conseguido reducir también el tamaño, el grosor, etc. Eso lo hacen en todas las presentaciones. Siempre en los apartados de fotografía, batería, incluso en cualquiera que está en pantalla, lo suelen comparar con los principales rivales y decir que el suyo siempre es el mejor. Luego, ahí están las realidades, ¿no? De una presentación a la realidad a veces se dista bastante, pero en este caso, como digo, lo comparaban, ¿no? Han conseguido hacer un teléfono muy fino, un teléfono bastante pequeño dentro de lo que cabe, es decir, que se hace a la mano, con una muy buena batería y buenas características. La verdad que no hay queja alguna, es decir, tenemos buena batería, 4520 mAh es muy buena batería, y esos 33 vatios la verdad que vienen muy bien a la mano. Hubiera a lo mejor gustado ver 50 vatios, hubiera estado genial, la verdad, pero con 33 vatios vamos más que suficiente, es decir, tenemos buena carga rápida y buena batería. En tema de cosas que añadir, sorprende sobre todo que tengamos certificación IP53 contra agua y polvo, es decir, ya sabéis que Xiaomi es una de estas empresas que se caracteriza por tener a veces resistencia pero no certificado, porque esto hace que incremente un poco el precio. Pero en este caso bastante completo, tenemos Android 11 de fábrica, MIUI 12, tenemos, como comentaba, la resistencia IP53, tenemos también USB tipo C, NFC y altavoces estéreo. Con lo cual, un terminal muy completo. Si ahora tenemos un balance, yo creo que casi lo mejor es su pantalla y su procesador, diría yo que es lo mejor de todo, y a lo mejor si sacamos lo peor, pues a lo mejor que la cámara selfie solo sea una, ahora que está tan de moda poner una doble cámara selfie, pero la verdad que quejas no hay casi, es decir, habría que probar el terminal para saber un poco más en apartados como la fotografía y la batería, tener opiniones un poco más realistas, ¿no? Pero que la verdad, desde estas características que se ha presentado hoy Xiaomi, un terminal muy equilibrado y muy interesante. Pero pasamos a lo más importante y lo que al fin y al cabo define si este terminal está equilibrado características con el precio. Es que el precio parte al cambio directo de yuanes a euros, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando llegue aquí a España probablemente se encarezca un poco el precio, pero el cambio directo serían 250 euros en la versión de 6 GB de RAM y 128 GB de memoria ROM. Con lo cual, 250 euros es un precio muy bueno, y es que tenemos en cuenta que tenemos un procesador como el Snapdragon 870, tenemos muy buen apartado fotográfico, muy buena pantalla y muy buena batería. Con lo cual, si hacemos balance, yo creo que sale bastante bien, con unas características muy buenas y un precio, la verdad, que bastante bueno. Como digo, hay que tener en cuenta que cuando llegue aquí a España se encarecerá bastante, probablemente esté en torno a los 300 más o menos, 290, 300, 310, estará en torno a ese precio, pero tampoco sería un precio muy caro. Se situaría en una gama media alta, no solo en precio, sino en características, y que la verdad, muy interesante. Déjame abajo en los comentarios qué te parece este nuevo Redmi K40. Si bien es verdad que el K40 es como el que más causa sensación, del Pro y el Pro Plus, es verdad que no hay tanta diferencia, la hay, pero no hay un gran salto de diferencia. Con lo cual, si queréis que hagamos vídeo hablando de tanto el K40 Pro como el Pro Plus, lo podemos hacer, déjamelo abajo en los comentarios. Y como digo, cuéntame qué te parece este nuevo Redmi K40, que probablemente llega aquí más o menos, supongo, como Xiaomi Mi 11T, ¿no? Es decir, tenemos los Mi 11 y probablemente estos lleguen renombrados como Mi 11T aquí a España. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, darle a me gusta y comentarme, como te digo, qué te parece este Redmi K40. En tema de fechas de disponibilidad todavía no se sabe nada, cuándo será la presentación global ni nada. Pero sí deciros que estéis atentos porque el próximo 4 de marzo conoceremos los Redmi Note 10 serie. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!